La Biblia menciona dos figuras que fueron llevadas, dos hombres de fe que nunca enfrentaron la muerte, pues fueron retirados vivos de este mundo. El primero vivió hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, mientras que el segundo vivió durante la época monárquica de Israel. Estos hombres son conocidos como Enoc y el profeta Elías. Enoc y Elías pertenecieron a contextos completamente distintos y enfrentaron situaciones totalmente diferentes. Sin embargo, al final se encontraron en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Ellos pasaron por esta vida sin experimentar la muerte. Pero ¿cómo fue posible? ¿Por qué se llevaron a Enoc y a Elías? ¿Cuál era su secreto? ¿Descubrieron algo que otras personas no sabían? ¿Cómo escaparon del destino que afecta a todas las personas de este mundo? ¿Había algo especial en ellos o el hecho de que fueron llevados contradice la Biblia misma? De hecho, hay muchas preguntas que involucran a estos dos hombres, y en este vídeo descubrirás lo que la Biblia dice sobre el rapto de Enoc y Elías. Desde la creación del mundo, Enoc y Elías fueron los únicos que escaparon de la muerte, pues fueron llevados lejos por Dios. Algunos creen erróneamente que Moisés también pasó por esa misma experiencia. Sin embargo, esto no es cierto. Moisés murió como cualquier otra persona, solo su cuerpo fue enterrado milagrosamente, como queda claro en Deuteronomio 34, 6. La Biblia también menciona personas que fueron llevadas en espíritu, como el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Sin embargo, este tipo de rapto es obviamente diferente de los arrebatamientos experimentados por Enoc y Elías. Pablo y Juan, por ejemplo, incluso después de la experiencia extraordinaria que tuvieron, siguieron sus vidas normalmente hasta finalmente morir. Sin embargo, la historia de Enoc y Elías fue diferente. Comenzando por Enoc, el libro de Génesis menciona brevemente su historia. Era un hombre piadoso y llevaba una vida totalmente diferente a la mayoría de su generación. Enoc vivió antes del diluvio, curiosamente, fue el padre de Matusalén, el hombre que, según la Biblia, vivió más tiempo en este mundo. A su vez, Matusalén fue padre de Lamec, que era del linaje de Set, y por lo tanto Enoc fue abuelo de Noé. Sin embargo, la Biblia no proporciona muchos detalles sobre cómo Enoc fue arrebatado vivo al cielo. El autor de Génesis simplemente informa que Enoc anduvo con Dios y no fue visto más, porque el Señor se lo llevó. Enoc tenía 365 años cuando fue arrebatado. Los estudiosos debaten si ese número debe ser interpretado literalmente o simbólicamente, pero ese es un asunto para otro vídeo. Por otra parte, el rapto de Elías se menciona con más detalle en la Biblia. El profeta Elías ejerció un ministerio importante en el siglo IX a.C., profetizó durante un periodo en que Israel se había corrompido con la idolatría. Jezabel, la malvada esposa del rey Acab, promovía la adoración pagana entre los israelitas y se esforzaba por destruir la adoración al Dios de Israel. Fue en este contexto que Elías se opuso fuertemente como profeta del Señor. En un determinado momento de su vida, Elías estaba tan indignado por la falta de celo por el nombre de Dios en Israel que llegó a pedir su propia muerte. Sin embargo, Dios tenía un plan que Elías nunca podría haber imaginado. Sí, el hombre que clamó a Dios para morir fue arrebatado vivo al cielo, sin pasar por la muerte. La Biblia relata que después de cruzar milagrosamente el río Jordán junto con Eliseo, Elías fue arrebatado al cielo en un remolino, aparentemente escoltado por un carro de fuego. Pero frente a esos informes, ¿qué pasó con esos dos hombres? Bien, la Biblia no proporciona muchos detalles sobre lo que ocurrió con aquellos que fueron arrebatados, en el caso, Enoc y Elías. Todo lo que sabemos es que estaban con Dios. Enoc es mencionado como un gran ejemplo en la galería de los héroes de la fe, y el escritor de Hebreos afirma que fue arrebatado por la fe. En cuanto al profeta Elías, él apareció nuevamente en la historia bíblica en un evento importante, la transfiguración de Jesús, donde, junto con Moisés, representando la escuela profética de Israel, conversó con el Señor Jesús sobre su obra de redención. Sin embargo, la gran pregunta aquí es por qué Enoc y Elías fueron arrebatados si todos tienen que morir. Algunas personas piensan que el hecho de haber sido arrebatados vivos causa algunas contradicciones bíblicas. De hecho, la muerte es una ordenanza de Dios debido al pecado, y después de la caída, todos fueron afectados por el pecado,
pues Adán era el representante de la humanidad. Por eso, el apóstol Pablo escribió que todos mueren en Adán. Del mismo modo, el escritor de Hebreos dice que a los hombres se les ordena morir una sola vez, y después de la muerte, sigue el juicio. Esto significa que la muerte física es una sentencia inevitable para todos los seres humanos. Y, por supuesto, la muerte por el pecado no se limita solo a la muerte física, sino que también incluye la muerte espiritual y eterna. Existen personas que afirman que los arrebatamientos de Enoc y Elías son solo metáforas o eufemismos referentes a la muerte de esos dos hombres justos. Después de todo, Jesús mismo dijo que nadie había subido al cielo, excepto el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Además, Pablo escribió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, cuando estos versículos se interpretan correctamente a la luz de su contexto, queda claro que no son un problema para la verdad bíblica de que Enoc y Elías fueron arrebatados. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que nadie había subido al cielo, él no estaba negando que Enoc y Elías habían sido arrebatados. Estaba hablando de su posición singular e incomparable en el contexto de la obra de redención, una posición que ningún maestro en Israel había experimentado. En cuanto a Pablo, cuando afirmó que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refería a la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Es decir, en ningún momento él negó la posibilidad de que alguien fuera arrebatado vivo. La prueba de esto es que en el versículo siguiente, Pablo enseña que no todos morirán, pero muchos estarán vivos cuando Cristo regrese y serán transformados, libres de la naturaleza caída, sin tener que pasar por la muerte. Además, considerando el ejemplo de Enoc, el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento interpretó su experiencia como literalmente un rapto. En otras palabras, para el autor bíblico de la carta a los Hebreos, Dios arrebató a Enoc, permitiéndole escapar de la muerte y nunca más ser visto. Teniendo en cuenta esta verdad bíblica, surge la pregunta, ¿por qué Enoc y Elías fueron arrebatados por Dios sin pasar por la muerte? La respuesta a esa pregunta está fundamentada en la soberanía de Dios. Primero, es importante entender que Enoc y Elías no fueron arrebatados por ser inmaculados, seres místicos o por poseer algún tipo de conocimiento secreto exclusivo. De hecho, Enoc y Elías eran hombres justos y temerosos de Dios, pero no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Si estos dos hombres fueron blanco del favor divino hasta el punto de ser arrebatados de este mundo, fue puramente por la gracia de Dios. La Biblia explica esto en la importante doctrina de la justificación por la fe. Por lo tanto, podemos afirmar que Enoc y Elías fueron arrebatados vivos porque Dios, de acuerdo con su libre y soberana voluntad, así decidió actuar con ellos. Dios es Dios y Él hace lo que quiere, sin tener que justificarse ante nadie. El mismo Dios que estableció la muerte como una regla para todos los seres humanos debido al pecado es capaz de suspender esa regla cuando lo desee. Además, los arrebatamientos de Enoc y Elías sirven para apuntar a la realidad del rapto futuro que ocurrirá durante la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que los redimidos que estén vivos en aquel momento tendrán sus cuerpos transformados y no pasarán por la muerte. En otras palabras, Enoc y Elías no serán las únicas excepciones a esta regla. Habrá una multitud de salvos que pasarán por la misma experiencia que ellos pasaron. Lo que sucedió con Enoc y Elías es un tipo de lo que ocurrirá con todos los arrebatados cuando Cristo regrese a este mundo. Ahora, nos gustaría escuchar su opinión sobre este asunto. Por favor, compartan en los comentarios lo que usted piensa sobre el rapto de Enoc y Elías en la Biblia. Si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte, compartir y dejar tu like. Que todos ustedes estén con Dios y hasta el próximo vídeo.